En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi inmensa. Muy buenos días, 23 de diciembre del año 2020. Aquí se habla libertad. Estamos disfrutando de una bellísima canción. Finalmente mañana es Navidad y estábamos oyendo Blanca Navidad, una canción interpretada por Luis Miguel, que por supuesto es la versión en castellano de un clásico en inglés, escrito en 1954 por Michael Curtis y que dio origen era la canción tema de una película que se llamaba así, Blanca Navidad. 23 de diciembre del año 2020, día que los católicos dedican a San Juan de Dios, un santo portugués del siglo XV y del siglo XVI, porque murió en 1550, aunque nació en 1495, un santo portugués enfermero y el fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, de los cuales los venezolanos tenemos magníficas referencias a esa orden hospitalaria a través del Hospital San Juan de Dios. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando a través de rcr750.com o por las redes sociales @rcr750 o por el canal de YouTube. Saludo a todos los de el chat, el vivo chat de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio Contrales y Bulurú en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias y como siempre mi saludo fraternal a Marilia García y a Carla Sons, ambas representantes y emblemas de todos los trabajadores de RCR que ya por más de 90 años y días han demostrado fortaleza, resiliencia, muchísima constancia y muchísimo coraje para retar la censura y siempre ser los adalides y los emblemas de la libertad de expresión. Hoy tenemos un invitado muy especial y un tema de esos también muy especiales. Hoy está con nosotros Julio Jiménez Helder, @Julio Coco en las redes sociales, sobre todo en Twitter, con quien vamos a hablar de una de las disonancias que más se está planteando en este momento en este país, y es, digamos, las diferencias, las cercanías, las reconciliaciones, las rupturas que hay entre aquellos que se denominan conservadores de aquellos que se denominan liberales. Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer para enfrentar. ¿Será que los venezolanos, esto vino por una discusión que tuve con Julio Coco hace unos días. Los liberales tienen que salir del librito, ¿ok? Y tienen que entender que más allá de la circunstancia de lo que dicen las tesis, hay un país que hay que atender. ¿Cuánto de liberal tiene que ser un gobierno liberal venezolano? ¿Cuánto tiene que retener el Estado por lo menos en una transición? Esa es una reflexión que me gustaría hacer con Julio Jiménez. Él no es liberal. Él es el líder de un movimiento, Democracia, Sociedad y Desarrollo, que es un movimiento nacional que tiene expresiones en muchos también de los países vecinos donde hay diáspora, pero que nadie le puede negar a Julio Coco su capacidad de reflexión, sus ganas de aportar al país y por supuesto con muchísimo gusto acepté este reto de construir con él un punto de vista sobre, cómo será en la práctica un gobierno liberal en el caso venezolano. Bienvenido, Julio Jiménez Helder, al programa Aquí se habla libertad. Muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a todos los que en esta pre-Navidad están conectados a la señal nonagenaria de Radio Caracas Radio. Yo voy a partir de una reflexión personal. Ser venezolano y ser de izquierda es una contradicción de vida. La vida te niega esa capacidad. Yo quisiera ser de centro,
Pero Venezuela tampoco me lo permite porque hace falta un contrapeso en la lucha política para poder desplazar a este régimen e instalar la transición. Ahora, ¿qué ocurre? La derecha no me quiere por dogmática y porque no tiene clara la interpretación de la sociedad. Esa es mi reflexión personal. Ahora, en la práctica, hay que hacer una diferenciación entre lo que es un gobierno liberal, lo que es un Estado liberal y lo que es un sistema político liberal. Son tres cosas distintas. Un gobierno liberal en un marco de Estado no liberal puede hacer algunas cosas, pero se circunscribe al Estado. Y yo creo que ahí es donde arranca el primer asunto donde los liberales no hacen la interpretación social. ¿Cuánto necesita un país en crisis del Estado? O si la ausencia o la minimización del Estado le da la capacidad al potencial ciudadano privado a resolver los problemas. En la realidad venezolana, no. En otros países, sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que alejarnos de los libros, porque la realidad no está en los libros. Fíjate tú los dos principales problemas que tiene Venezuela hoy. Son seguridad, es el primero, y el segundo es justicia. Porque incluso el chavismo se sustenta sobre la impunidad. Cuando vemos todo lo que hizo incluso Chávez, cuando la primera ruptura constitucional, que fue precisamente la convocatoria a la Constitución de 1999, la Corte Suprema de Justicia le dio play a eso. Si hubiese habido un Estado fuerte y amplio que defendiese la institucionalidad, la Constitución del 99 y todo este marasmo no hubiese ocurrido. Pero si vas un poquito más adelante, la primera violación flagrante de la Constitución de 1999 fue cuando Hugo Chávez eliminó la autonomía del Banco Central. ¿Y eso fue gracias a qué? Gracias al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando tú ves que tú tienes un problema de justicia y de seguridad, que son competencia del Estado, más no de los gobiernos, ¿cómo tú puedes pretender solucionar el problema de Venezuela minimizando la acción máxima del Estado, que es seguridad y justicia? Necesitas más tribunales porque hay un retardo procesal inmenso, necesitas más organismos de investigación, eso es un esfuerzo inmenso por la deuda que existe. Tienes que sustituir casi por completo la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales, producto del mismo desbordamiento de la delincuencia en todos sus niveles, desde el AMPA común hasta los que trafican con minerales preciosos. Entonces, eso significa una ampliación del Estado y allí los liberales se quedan pegados en el asunto de que lo que dijo Hayek, lo que dijo Adam Smith y lo que dijo el otro. Ni Hayek ni Adam Smith hablaron nunca del asunto de la seguridad territorial y de la justicia. Y sobre eso los liberales venezolanos tienen que hacer una reflexión. En paralelo, la derecha conservadora venezolana, donde tengo excelentes amigos que parecieran ser más liberales que los liberales, por cierto, la tienen un poco más clara. Entienden que hace falta consolidar el Estado antes de calibrar sus dimensiones, y yo me sumo a esa reflexión, porque también se tiende a calibrar el Estado por sus meras competencias legales y su dimensión en la incidencia de la vida individual, pero no se calibra la deficiencia del Estado. Entonces, cuando tú solamente calibras lo que tú deseas en vez de calibrar lo que necesitas, cualquier propuesta que tú hagas se va al marasmo. Se transforma en un hecho no concretable. Y con esto cierro la pregunta que hiciste. En la práctica, en concreto, una transición puede ser cualquier cosa menos liberal. Bueno, mira, y yo lo que está planteado, lo que tú planteas con muchísima sensatez, yo en parte estoy de acuerdo. Cuando yo me imagino el Estado venezolano ideal, me imagino un Estado mucho más pequeño, pero mucho más eficaz. ¿Eficaz en qué? En las tres cosas que más o menos todo ser humano quiere. Quiere seguridad de su vida, seguridad de sus bienes, respeto por su derecho de propiedad y por supuesto quiere todas las libertades de las que pueda disfrutar. Eso requiere, digamos, el reacomodo de un Estado, porque el Estado venezolano también es excesivamente y cosméticamente obeso. Por ejemplo, nosotros tenemos 33 ministerios. De esos 33 ministerios, a lo mejor la mitad
ni afectan la justicia, ni afectan la vida, ni afectan y no los podemos ahorrar. Son órganos de control social, no son órganos de preservación de derechos ciudadanos. Exactamente. Entonces, eso te los puedes raspar de alguna manera, entre comillas. Luego tenemos el capitalismo de Estado venezolano, que a estas alturas lo que lamentablemente nos hereda para un futuro gobierno es ruina. O sea, tenemos la industria cementera y aquí el cemento es el más caro del mundo, ¿no? De 9, 12, 15, 25 dólares el saco. Pero además no hay producción cementera. O sea, estos precios son precios de escasez. Como no hay producción, pero el monopolio de la industria cementera es del gobierno. ¿Ok? El petróleo ya nada que decir, simplemente devastar la industria petrolera. Yo creo que podemos ir a un modelo en el cual el Estado se reconstituya. Yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece crucial eso que tú dices. Por otra parte, hay otro tema, Julio, respecto a la justicia. Los venezolanos necesitan, quieren y aspiran a justicia. Los pobres venezolanos, que son los que no tienen acceso a la justicia, las cárceles venezolanas que están llenas de pobres, que no tienen cómo defenderse. Y porque que el delincuente con plata no está allí. Exacto, no, los delincuentes con plata no están en las cárceles. No están en las Entonces cárceles. necesitamos una justicia que le dé cobertura al ciudadano independientemente de su condición social. Y yo escribía mientras tú hablabas, yo creo que necesitamos más tribunales y menos delitos. Porque además, digamos, nuestro código penal está lleno de delitos que a lo mejor ya no tienen mucho sentido. No, eso es control social. Eso no fue diseñado para garantizar la seguridad y los derechos ciudadanos. Esos son órganos de control para ser manejados a placer y de forma política. Y cuando escucho tu reflexión, creo que para sumarme a ella, porque estoy 100% de acuerdo contigo, entonces le voy a poner ahora el 110%. Hay que hacer la diferenciación correcta entre lo que es Estado, gobierno y partido. Porque el asunto, cuando tú hablas de la industria cementera, no está en control del gobierno, está en control de un partido. Te voy a poner un caso aún peor que el petroquímico y que el cementero, que es el caso siderúrgico. Sí. O sea, si las empresas de Guayana eran un activo de América Latina, fenomenal a nivel tecnológico, con todo el potencial de ampliación. ¿Y qué pasó? Un partido se hizo decidor y fíjense cómo ya va el asunto, ya Interalumina no existe. Es más barato tumbarla y volverla a hacer que repararla y nadie la va a comprar. Y allí, cuando muchos liberales me increpan en las redes sociales, no, pero es que hay que privatizar. Ya va, ¿quién va a comprar eso? ¿Quién lo va a comprar? O sea, es como que tú tengas un carro chocado a pérdida total, que es un amasijo de fierros. O sea, el que lo compra es para demolerlo. Eso ya no tiene tanto valor. Lo mismo que cuando he estado oyendo una barbaridad, que hay que privatizar el subsuelo venezolano tal cual existe en los Estados Unidos. Yo creo que en Venezuela eso ni siquiera es viable. Ni siquiera es viable. Ni siquiera es viable. Ahora, en ese respecto, el reordenamiento y disminución del Estado es obligatorio. Pero eso va a ser un proceso que, en mi opinión, para que llegue a feliz término, debe tener 3 fases. Tú necesitas una fase de estabilización económico-social, detener la hiperinflación, empezar a controlar los delitos, empezar a controlar las fronteras. Y lo más importante, Venezuela tiene un problema energético, un problema de electricidad y petróleo. Cuando eso tú tengas un mínimo de estabilidad, habrá elecciones para un nuevo poder ejecutivo, un nuevo poder legislativo, y en consecuencia ese poder legislativo determinará un nuevo poder judicial y los otros poderes que constituyen el Estado. ¿Y tú no crees que ese poder judicial viejo, envilecido, dañado y corrupto? No, eso tiene que ser sustituido total y absolutamente, incluso en sus leyes. Y voy al segundo punto. ¿Resiste el proceso de transición un poder judicial que cuando se cumpla todo sea renovado, o habrá que inventarse una en paralelo? Bueno, es que hay que inventarse una en paralelo obligatoriamente, porque si no, no es transición. Y fíjate, una de las cosas, por eso que te digo que eso es el deber ser, y por eso que te dije que es en 3 tiempos, porque en el medio es casi obligatoria una reforma constitucional. Te voy a poner algunos ejemplos de la obligatoriedad de que antes, o sea, hablando del mantra, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Antes de las elecciones libres es obligatorio un proceso de reforma constitucional, porque si no, no hay elecciones libres. Por lo menos, primer objeto de la reforma de cara a las elecciones libres, eliminar el Plan República.
O sea, los militares como factor político no pueden tener incidencia en un proceso electoral realmente libre. Y mientras ellos tengan el control del proceso, va a ser imposible que se respete la voluntad del elector. Por hablar de una sola reforma. La segunda, hay que regular ese CNE. El CNE se transformó junto con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una diada que, respondiendo en este caso al partido de turno, pueden hacer y deshacer con leyes e instrumentos supraconstitucionales. No va a haber elecciones libres, incluso teniendo un nuevo CNE, si ese CNE no es controlado. Tercero, después de todo el historial de fraudes de todo tipo, yo creo que este es el laboratorio de fraudes políticos electorales más grande de la historia de la humanidad. Tiene que haber una reforma constitucional que permita eficazmente confrontar los fraudes. Que un elector cualquiera, como pasa ahorita en Estados Unidos, un elector X pueda recurrir a una instancia, decir, fulano me está robando. Volvemos a la justicia, mi voto. A la necesidad de la Entonces justicia. necesitas una reforma de la justicia. Y eso es constitucional. Fíjate tú que exactamente hacia allá me iba. Porque entonces en esa reforma constitucional previa a las elecciones libres hay que reordenar el Estado para que lo elijas la nueva regencia y administración del Estado. Hay que regular un conjunto de cosas de la economía. Y cuando hablo de regular, hablo exactamente de lo contrario, de desregular un conjunto de cosas. Pero desde el punto de vista jurídico es regulación. O sea, hay que definitivamente darle autonomía real al Banco Central de Venezuela. Hay que realmente despenalizar a la banca para que pueda haber crédito y para que pueda haber inversión. Hay que ver qué rayos se va a hacer con el tipo de cambio, porque yo creo que la dolarización no es la solución como tal. Más bien, la dolarización está dándole muchísimo aire al régimen, porque es una dolarización delincuencial, porque ese dinero lo inyecta en efectivo, es el narcotráfico acá por kilo. Eso no viene por los puntos de inyección naturales. Algunos piensan que la yuxtaposición del Estado con el narco es de las cosas más difíciles de resolver. Y que hay otras experiencias en América Latina que no voy a nombrar en donde hay una yuxtaposición perfecta y el Estado convive con el narco y el narco el poder fáctico que se impone en muchas regiones. Eso es un conjunto de problemas que hay que resolver. Por otra parte, Venezuela, como pasó en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, necesita cada dólar que entre porque no va a tener dólares. Ahora, hay una pregunta que me quedó en el aire de tu reflexión, que esta conversación está muy sabrosa. Que el Estado venezolano, que además se hace representar por el gobierno venezolano, que además, digamos, tiene como expresión a los políticos venezolanos, que son caudillescos, corruptos, centrados en el poder, digamos, les encanta el poder por el poder, viven de eso y no sueltan nada. Diría Freud, son anal retentivos, o sea, no sueltan nada. Bueno, ese Estado que se ha reservado para sí toda la riqueza y los recursos del país, ha sido nuestra peor tragedia. ¿Por qué? Porque lo ha saqueado y ha dejado a un país que tiene derecho o que debería tener la posibilidad de haber construido más prosperidad, lo ha dejado en condiciones mendicantes, y ya sabemos que esos políticos de esos gobiernos, gracias a ese tipo de Estado, lucen por todo el mundo una riqueza indebida que, bueno, habrá que buscarlos hasta debajo de las piedras para que la devuelvan. ¿A ti no te parece que es posible intentar otro modelo en donde ese riesgo de poder absoluto con tanta disposición de recursos no se vuelva a repetir? Mira, no solamente es que es posible, es indispensable. Vamos a partir de la realidad. Sí, es posible, por supuesto que es posible. Y es indispensable. Porque si no, el que crea que esto es lo peor, pues no, pueden haber cosas peores. De eso no le quede duda a nadie que oiga mi voz. Y sí es posible. El problema, y cuando hablo de problema lo voy a plantear desde el punto de vista de la ciencia, como un problema de la física. El problema es que tenemos una ecuación que no es ideológica, un problema de una ecuación de visiones de vida. Para mí el asunto no es que quieran el poder por el poder. Yo creo que eso es normal y hay una parte de los seres humanos que sencillamente son o somos así. Habla así como hay algunos que son absolutamente desprendidos y dados, hay algunos que son muy amorosos, otros que son muy odiosos, otros que son muy empáticos, otros que son completamente individualistas. Ese no es el problema.
Yo creo que el problema es que dentro de las personas decentes y honestas no hay quienes quieran el poder para hacer el bien. Y esas personas honestas que luchen y deseen el poder para hacer el bien tampoco tienen por qué soltarla, y el problema es que lo soltaron. Porque para una lucha política, para una lucha social, para una lucha de cualquier tipo, hacen falta dos. El problema de esta clase política acumulada históricamente es que nunca ha tenido nadie al frente distinto. Y el distinto no es el eje izquierda-derecha, o el eje conservador-liberal, o el eje autoritario-libertario. No. Es un asunto de cosmovisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahora, cuando hablamos de la corrupción como hecho específico, la corrupción nunca es 100% pública, siempre es 50% pública y 50% privada. Y eso también lo he discutido con muchos liberales que me increpan, que dicen, no, es que el privado lo va a hacer puro. ¿Y por qué el privado tiene que ser puro? Más bien al público, al gubernamental, al estatal, está obligado a responderme. El privado no está obligado a responderme. Porque cuando tú ves por lo menos lo que ocurre hoy, 23 de diciembre del año 2020, a 21 años del ascenso de Chávez al poder y a 8 años del ascenso de Nicolás Maduro al poder, ¿dónde está el 70% de la clase empresarial venezolana? ¿Qué está haciendo? No voy a hacer la acusación, pero ¿qué están haciendo? Ahora vamos a irnos a la base ciudadana. Denunciaba yo en estos días en mi Twitter, gente pagando hasta $2,000 a un funcionario del SAIME para que le dé un papel que es un pasaporte falso. Entonces, el asunto también es que para tú eliminar la corruptela, lo primero es que necesitas un sistema eficiente. Y lo segundo, la penalización para los corruptos estatales y privados debe ser igual. Y no creer que porque alguien es funcionario público, porque alguien es empresario, uno ya es impuro por naturaleza. No. Pero esto no va a ser posible si la gente buena no toma el Estado. Y ahora voy a hablar de la fortaleza del Estado, que es lo que los liberales niegan y no lo quieren asumir. Si todos los liberales del planeta se dedican a hacer dinero, a hacer empresas y les va bien, tenga la seguridad que a ellos les va a ir bien, pero no en Venezuela. ¿Y sabe por qué? Porque entonces en el Estado van a estar los malos, porque los buenos abandonaron la función pública. Fíjate tú, cuando hablamos de justicia, ¿qué es el aparato de justicia? Abogados. Los jueces, los fiscales son abogados. Entonces, si tú un abogado decente que cree en la ley, que cree en el derecho, que cree en la ciencia jurídica, porque al final eso es una ciencia, y usted, su sueño es tener un gran bufete y triunfar en juicios internacionales, probablemente usted sea un litigante muy exitoso. Pero el Tribunal Supremo de Justicia va a ser el que se copió de usted en la universidad, porque ese sí sabe que no tiene el talento suficiente para ser rico si no es corrupto. Y ahí los decentes tienen que hacer una reflexión. No, y hay un cambio cultural, Julio, que yo tenía también entre mentes. Tú no puedes, en primer lugar, hacer un Estado fundado en la envidia y en la misericordia. Entonces, los funcionarios públicos son los peor pagados, y entonces se rasgan las vestiduras, aquí estoy dejando el pellejo. No. Un funcionario público tiene que ser muy bien seleccionado y excelentemente pagado. Por supuesto. En Uruguay tiene que ser competitivo. El promedio de salario de un funcionario público son $10,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo tiene pasaporte. Tienes una baja tasa de corrupción y una tasa razonable de eficiencia. Ok, es mucho, es poco, pero es que hasta cuándo nosotros vamos a tener, mira, el cuento es tan sencillo. Hace unos años un ministro ganaba 800,000 bolívares. El precio que sea, pone tú ahorita, qué sé, 8 millones, da lo mismo. Ok. Y entonces la primera función de un ministro es saber cómo se mantiene. Y ahí empieza la trama de la corrupción. Entonces, yo tengo tantos millones de bolívares o miles de millones de bolívares de mi presupuesto que está concentrado en varios bancos. Ok, el poder de disposición de colocar estos recursos en un banco A, un banco B, me debería a mí dar la posibilidad de tener una comisión. Ahí empieza la corrupción. Y entonces, claro, parte de la baja ejecución que históricamente ha tenido la administración pública en Venezuela es que los ministros viven de que los recursos no se gasten. Correcto. Entonces, claro, es un círculo vicioso. ¿Por dónde comienza la gallina o el huevo? No vale. Si le pagas mal a un ministro,
le das todo el incentivo te voy y a toda dar- la justificación inmoral para que se corrompa. Entonces, este país está deshecho de ficciones. Mira. Porque a quién se le ocurre que un ministro pueda ganar 8 millones de bolívares. No vale, tú tienes que ganar 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Eso sí, no te equivoques. Mira, Porque entonces aquí va a empezar la corrupción a ser juzgada severamente. Aquí todo el incentivo, pero lamentablemente, a pesar de que muchos lo han dicho, que hay todos los incentivos para ser ladrón, aquí nunca el Estado se ha preocupado en que hay un incentivo para ser decente. para ser decente. Estoy 100% de acuerdo contigo y te voy a poner un ejemplo de vida. No recuerdo en qué año fueron las últimas elecciones de concejales que se hicieron en Venezuela hasta luego de la muerte de Chávez. Hubo como que 12 años, ¿no? En ese momento, a mí me ofrecieron una candidatura a concejal. Posiblemente perdí, ¿no? Pero yo lo primero que pregunté, porque yo era dirigente estudiantil o venía de ser dirigente estudiantil y tenía mi gente, yo le pregunto, ay, ¿cuánto gana un concejal? Cuando me respondieron eso, yo le respondí esto. Esto es lo que yo me gano en noviembre pintando casas. Y yo nunca quiero ser concejal en este país. Todavía hoy no quiero ser concejal. Porque lo que tú acabas de decir es cierto. Es que tú no puedes ser funcionario público si tú entras en la indigencia. Exacto. No puedes. Y fíjate tú. Pero lo que me llamó la atención es que este Estado venezolano está construido en la ficción de unos funcionarios públicos Abnegados. heroicos y milagrosos, que no es verdad, Que no es verdad. porque entonces se dedican a saquear las arcas públicas. Pero también tienes metido en el lío a los médicos, a los que le pagan una miseria, a los profesores universitarios, a los que le pagan una miseria, a los policías, a los que le pagan una miseria. Bomberos. Y volvemos entonces al origen de esta discusión. Etcétera. Nosotros necesitamos un Estado más pequeño, que se arrope hasta donde le llegue la cobija, que tenga funcionarios públicos, jueces, policías, bomberos, médicos, ¿qué otra cosa dijimos por allí? Está en Hay de general, todo. profesores universitarios, Hasta el IBIC, hasta los científicos. Es bien, ¿ok? Pero esos tipos ahora tienen que de verdad ponerse a trabajar a favor del país. Mientras eso no se resuelva, que es, digamos, el Estado milagroso socialista, digámoslo así, pues en el sentido, el Estado que cree en los milagros de que alguien puede vivir sin comer. Mientras eso esté así, nosotros tendremos un Estado catastrófico, rapaz, depredador, y casi que uno puede decir, bueno, si esos son los incentivos, estos son los resultados. Pero es que ahora fíjate que tú acabas de decir algo que me incendia la derecha por lo que voy a decir. ¿Tú sabes dónde funciona eso exactamente como tú lo estás planteando? En China. ¿Sabes cuánto gana un juez en China? Con el solamente hecho de ser juez ya tú aseguraste 4 generaciones. El asunto es llegar a ser juez en China. Claro. ¿Sabes cuánto cobra un juez en Rusia? Por hablarte de socialismo duro, pues. Vainas rudas. Entonces, ¿y por qué te pongo estos dos casos? Porque entonces ahora te voy a poner el otro extremo. ¿Tú sabes cuánto gana un juez en Inglaterra? O sea, es una persona millonaria. Y ni hablar de un juez en Estados Unidos, ya aseguró todo. Entonces, fíjate cómo el asunto no es de una visión de izquierda o derecha, o conservadora, o liberal, o socialista, o capitalista. Es un asunto de visión de Estado. Y las visiones de Estado, cuando tú haces esto que estamos haciendo nosotros, que son los ejercicios de interpretación de las necesidades sociales, no puedes tú dar respuesta tomándote 3 libros que fueron escritos hace 2 siglos. Tú tienes que tomarte en cuenta la realidad con las referencias que puedas aplicar, y necesitas algo que era el problema de la izquierda en los 60 y la resolvieron, y ahora el problema lo tiene la derecha. ¿Cómo innovo? ¿Cuál es la innovación? Por lo menos la izquierda innovó. Progresismo, globalismo, innovaron. Ya no defienden la lucha de la clase obrera, ahora defienden la lucha de las minorías, de la discriminación racial, las comunidades diversosexuales, el asunto de las migraciones. Bueno, se agarraron de una causa. Y eso no es malo. Lo malo es el por qué se la agarraron, y ya eso es parte de otra discusión. A lo que me aterrizo es que, ¿dónde está la innovación de esta generación de centro-derecha? ¿Dónde está? En seguir repitiendo libres. De eso vamos a seguir conversando, pero primero vamos al corte y ya regresamos. Estamos conversando hoy 23 de diciembre del año 2020 con Julio Coco, Julio Jiménez Edler, Día de San Juan de Dios. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado.
Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos hoy en Aquí se habla libertad del 23 de diciembre del año 2020. Mañana llega el Niño Jesús. Y estamos conversando rico, sabroso con Julio Jiménez Hetler, @JulioCoco. Julio, tú decías en la parte anterior, de una conversación casi que de café, pero profunda, por supuesto, el que no había nada que hacer con las empresas básicas del Estado. El Polo del Sur se desbarató. Y que efectivamente no podías privatizar algo que era una chatarra porque nadie te iba a comprar. Ahora, que no haya Interalúmina no significa que no haya la posibilidad o que no hubo la posibilidad de hacer aluminio. Hay que recordar también que aluminio es energía más bauxita y energía ya no tenemos. Si prendemos el aluminio apagamos el país y de Eso es lejos. correcto. Pero tenemos siderúrgica, pero tampoco tenemos energía. O sea, pero ahí hay un qué hacer con una ciudad que fue diseñada y concebida como una ciudad de la ciudad socialista por excelencia es Puerto Ordaz, o sea, del capitalismo de Estado. Corporativista. De hecho, por excelencia. Fascista casi. Eso es ahora, el fascismo alemán. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Mira, yo te voy a decir algo, una reflexión previa. La izquierda y la derecha, desde el punto de vista conceptual, no son tan distintos como la gente cree. Fíjate que Lenin decía que la revolución eran soviets y electricidad. Eso lo decía. Y los padres fundadores de Estados Unidos, entre ellos Benjamin Franklin, decía, la nación es electricidad. Fíjate cómo te estoy hablando de dos polos, visiones del mundo yuxtapuesto. No hay vida, no hay civilización sin energía eléctrica.
independientemente de cómo se obtenga, si es por combustible fósil, sustentable como en Venezuela, que Venezuela es pionera en la creación de energía sustentable con las hidroeléctricas, ¿no? El primer problema, aparte del asunto de seguridad e institucionalidad que tiene que atender un gobierno de transición y durante años cualquier gobierno que venga, es el asunto de la energía eléctrica en Venezuela. Una vez que tú restablezcas todo el problema Guri, terminen los proyectos de todas las hidroeléctricas que están paralizadas desde Barinas a Mérida y Táchira, ahí tú puedes comenzar a pensar en grande de nuevo. Porque ya el asunto no es solamente cómo transformas energía más bauxita en aluminio para hacer lo que tú quieras, o energía más ferrita y en lo que tú quieras, o energía más un taladro y sacas petróleo, o energía más taladro más otros químicos y haces gasolina, o energía más internet y tienes aquí un nuevo Silicon Valley. O sea, es energía el asunto. El asunto es la energía. Ahora el cómo, Julio. Está clarito, este estado, el estado te lo vamos a entregar sin real, sin recursos, sin prestigio. El cómo es como cuando tú tienes cáncer, o sea, tú no eliges tu tratamiento. Aquí vamos a endeudarnos por generaciones con organismos multilaterales porque nadie nos va a regalar nada. Y ese va a ser el gran costo de salir de este problema. Esto va a venir de préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de créditos agresivos con las empresas que realmente pueden ayudarnos a solucionar el problema. Vas a tener que dar concesiones de explotación de energía en distintas áreas. Vas a tener que sincerar paulatinamente el costo del servicio en la medida que recupere el venezolano su capacidad de ingreso, y eso está atado al aumento del empleo. Y voy a lo último, el problema es energía y creación de empleo. Y estamos justicia, energía y creación de empleo. Son las tres cosas. Son las tres cosas. Y me voy a centrar específicamente en la última. Ahora, empleo lo genera la empresa privada. Voy. La energía y la tecnología, digamos, porque nosotros, mira, Julio, una de las cosas más terribles para un venezolano es que saliendo de Venezuela, se va a otro país y se da cuenta de que nosotros tenemos un rezago tecnológico en cualquier... Increíble. Desde las bicicletas, pasando por los carros, pasando por internet, pasando por los celulares. Nosotros... Me pasó en tu casa, pregúntale a tu hijo con el carro que me prestaron. Yo no sabía abrir la maleta de eso porque era electrónico. Entonces, de nuevo, estoy acostumbrado a Maverick. Y ese carro era full moderno, que yo dije, oye... Y no es full moderno, ese es de 2008. Pero si tú ves los nuevos, más modernos son, pero además requieren más internet, más otro. Bueno, lo que quiero decir es, nosotros necesitamos que el Estado, que está concentrado en generar justicia, en lo que planteamos al inicio, oye, se disponga sin reservas a abrirse a la inversión privada. ¿Cómo se hace eso? No, mira, la inversión privada es seguridad, punto y final. Seguridad y confianza. Quien te diga lo contrario, ese sí no es de derecha ni sabe nada. Ahora, tienes que barrer el país virtualmente, porque este país está somalizado, este país está tomado por mafias. Y eso pasa por el aseguramiento de la territorialidad. Te voy a poner un ejemplo muy propio. Mira, yo quisiera jubilarme en un campo y tener varias vaquitas y tener mi vaca que se llame Lucinda. Y yo hacer parrilla, a ella no me la como a Lucinda de una parrilla. No, Lucinda me acompaña a hacer parrilla, es mi vaca, es como mi perrito. Y yo tener una motocicleta, hacer parrillas y vivir allí con paneles solares y sin internet y sin nada. Yo quiero jubilarme así. Y que mis hijos ni vayan, que vayan los nietos, los hijos no, los hijos que vayan a resolver su vida, ya me obstiene de ellos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que me trunca a mí mi sueño de irme a tener a Lucinda en los llanos venezolanos? Viene un guerrillero y te viola a Lucinda y te viola a ti, viola a todo el mundo. Ese es el problema. Y si se meten con Lucinda... O te mandan a abrir la fosa. Y si se meten con Lucinda me voy a molestar mucho. Y yo sí creo en el porte de armas y en el derecho a la propiedad privada y en la defensa. Yo sí creo en eso. Porque hay algo que tiene que hacer el Estado. El Estado no puede barrer solo con eso. Eso es mentira. Tú tienes que decir a los terratenientes, mire, caballero, aquí hay el derecho a la defensa legítima y al porte de armas. Porque ¿por qué permeó la guerrilla? ¿O por qué el FAES hace lo que le da la gana? Porque nosotros no podemos defender nuestros hogares y nuestras propiedades armados. Si yo pudiera tener como en Texas un AR-15, yo te aseguro que el ELN tiene que pensárselo para ir a tocar a mi vaquita Lucinda, que la quiero mucho. ¿Entiendes? Porque no, ahí donde entonces los liberales tienen que tener una propuesta seria. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. El Estado tiene sus competencias,
Pero tú también tienes las tuyas, defiende tu asunto. Ahora, que en la culturalidad venezolana acumulada, porque esto no es nuevo con Chávez, a nosotros nos desarmaron de pensamiento hasta el desarmamiento físico. Yo no tengo armas de fuego. Bueno, a pesar de que me gusta, que pero porque no la tengo. Quitaron porte de armas, quitaron armas, y sucede que entonces tuviste que los que nunca han estado en el margen de la ley se armaron hasta los ellos sí las tienen, entonces no podemos combatirnos como iguales. Yo lo que haría en el diseño del Estado es hacer igual al decente a nivel de poder de fuego que al indecente, que al inversionista tenga cómo defenderse del malvado, y ya ahí se empiezan a restablecer los equilibrios en el mejor sentido de la teoría de los juegos. Porque es como dice la sabiduría popular, Mapurita sabe a quién pega. Vamos a ver dónde va a ir la guerrilla. Si saben que yo y todos los hijos míos y todos mis trabajadores tenemos fusiles de asalto automático y tenemos unos francotiradores con miras láser. Vamos a ver, pues. Y tengo miras nocturnas. No, además, y la guerrilla en ese momento no va a tener soporte del Estado. Y no va a tener la protección del Estado. Vamos a tener que caernos a plomo y les vamos a ganar. Porque hay hambre. Ahora, por ahí te paseas por algo que no has dicho explícitamente. ¿Qué vamos a hacer con la Fuerza Armada? No, la Fuerza Armada tiene que ser sustituida. Y sustituida hablo, a ver, te lo voy a poner previo. ¿Tú has visto en qué se transformaron las escuelas públicas de Venezuela hoy? Son puros maestros, maestras, casi ninguno egresado de los pedagógicos o de una universidad. Están ahí por salarios realmente de miseria. Muchos esperando, trabajando ad honorem, esperando que le den un cargo para ganar $2 mensuales. Oye, ellos no tienen nivel para educar a nuestros hijos, es la realidad. Es la realidad. Ellos tienen que ser sustituidos. Ahí de nuevo ocurrió el factor inverso. Le pagas 2 pullas, los maestros se fueron del país completo. Y en la Fuerza Armada va a ser exactamente igual. Vas a tener una nueva generación de cadetes, vas a tener que pasar a retiro a muchos, otros cuantos tienen que ir obligatoria y absolutamente presos, porque ahí no puede haber justicia en la violación de derechos humanos, no puede haber, y serán sustituidos por una nueva generación. O sea, el problema venezolano ya es un problema de sustitución generacional. Hace unos días, por cierto, hablé con un joven de derecha. Me decía, es que Venezuela necesita unos funcionarios con experiencia. Le dije, mire, el funcionario público con mayor experiencia en Venezuela se llama Nicolás Maduro, seguido por Diosdado Cabello Rondón, Enrique Capriles Radonqui y Henry Ramos Alup. Porque ya el chavismo tiene 21 años. ¿Qué ejercicio de poder tengo yo en 21 años? Yo voté por Chávez en el 98 y hoy tengo 43. O sea, aquí viene incluso una sustitución generacional que tiene una gran virtud, y es que no tiene vicios acumulados. Y fíjate que los malos intentos de sustitución generacional, ¿en qué están terminando hoy? No voy a decir nombre porque de eso no se trata este programa, pero yo creo que hay que reflexionarlo. Ahora, la sustitución generacional no es un asunto de la edad, es un asunto de los que vienen haciendo las cosas de esta manera y los que venimos a hacer las cosas de otra manera. Y sobre eso tiene que haber pactos. Pactos. Y cuando hablo de pacto, lo hablo en el mismo sentido que lo graficó Rousseau en el contrato social, o como lo graficó Jefferson en la Constitución de los Estados Unidos. Y es que, miran, tenemos que ponernos de acuerdo en qué somos iguales los desiguales. Y allí la confrontación ideológica no existe. Allí existe la voluntad irrestricta de solucionar los problemas y tener visión de un país a 100 años. Que si tú te pones a ver otra discusión, que yo creo que algún día tenemos que hacer ese programa, ¿cuál fue la visión de Bolívar? ¿Cuánto duró? O la de Páez, o la de los Monagas, o la de Guzmán, o la de Gómez, o la de la Constitución, o la de los o de la Constitución del 36, o la del 61, incluso esta, porque van 6. Van 6 intentos fallidos de nación. Van 6 intentos fallidos de pacto social. Porque todos se han mirado al ombligo, porque todos digamos, el Estado soy yo. Que por cierto, no te vas de aquí sin que me comentes. Hace algunos días
tú hiciste un microbeta, un beta político sobre la nueva conducta y desempeño de Leopoldo López. No podemos irnos sin que tú me digas, sin que tú compartas con nosotros cuál fue el centro de esa reflexión. Pero de nuevo, Leopoldo López es la mejor expresión de que los líderes venezolanos, llámese Bolívar o Leopoldo, con el perdón de Bolívar. Yo creo que con el perdón de Leopoldo, porque yo realmente cada día me decepciono más de Bolívar. Claro, pero es que todos estaban mirándose el ombligo. O sea, bueno, Bolívar no concebía el mundo que él había fundado sin ser él el dictador o el presidente. Y el otro no concibe ninguna realidad política sin ser él el chivo que más mea. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer? Porque es que hay un obstáculo fundamental. El obstáculo fundamental es que todo político venezolano, por alguna razón, se encarna en un fatídico caudillo que se lleva al país bajo el brazo. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Tú ya diste unas claves. Tiene que haber una justicia absolutamente independiente. Eso supone que haya instituciones absolutamente independientes. Creo que hay que poner de relieve también el papel de los diputados, que tampoco pueden ser unos menesterosos que están detrás de cualquier financista porque no viven. Ni hablar. ¿Okay? O sea, aquí hay que tener un Estado decente, pudiente y por lo tanto pequeño, porque es lo que podemos financiar. Es lo que podemos financiar. Y con escuelas buenas y maestros buenos. Nosotros hemos sido nuestros principales enemigos. Pagarle 2 pullas a un maestro significa que nos vaciamos de maestro. Pagarle 2 pullas a los médicos significó que se nos fueron los médicos, además de la persecución obscena de este régimen. Igual pasó con los técnicos petroleros. PDVSA, que era, digamos, la aspiración máxima de llegar y no sé qué, al final envileció tanto las cosas que los mejores técnicos se fueron porque son valiosos. Ellos valen. Bueno, algunos, de eso, sabes que esa es mi área y tengo muchos amigos de trabajadores de PDVSA. No pueden salir del país, brother. Los tienen obligados a esclavizó el régimen, los esclavizó. Son esclavos porque tu talento yo no te lo voy a pagar, no te vas del país. Y no te vas a servirle a nadie. Mira. Ahora, esa PDVSA es imposible de redimir. Una PDVSA que haya practicado la esclavitud es imposible de redimir. Habrá que inventar otra cosa. Puede tener el mismo nombre, pero definitivamente será otra cosa. No, y mejor cambiarle el nombre. Y ya. Fíjate, no es tan sencillo el costo de eso por ser un holding internacional. Pero es que el problema es reputacional. Recuerda cuando la crisis financiera, muchas empresas cambiaron el nombre porque era tal el costo reputacional del nombre anterior y su vínculo con la crisis y todo eso, que se cambiaron el nombre y todo. Bueno, pero en todo caso, será otra cosa. De fondo será otra cosa. Será otra cosa. Un ente administrativo, delegativo, será otra cosa. De eso tú y yo tenemos todo el acuerdo posible. Y si se cambia el nombre, eso al final no es importante. De PDVSA, chicos. Pero sobre la reflexión sobre lo de Leopoldo y los caudillos, mira, te voy a decir algo desde mi perspectiva. O sea, parece mentira. Venezuela no ha superado el liberalismo amarillo. Solo es que estamos ahorita en el rojo. O sea, de verdad. O sea, tú pones a ver. Es que Guzmán Blanco sigue, vive y la lucha sigue. Es una cuestión que lo que falta es que salga paya. Una cuestión todo rara aquí. Nosotros estamos condenados a repetir el siglo XIX. Estamos anclados en el pasado. Pareciera que el siglo XX no pasó en Venezuela en lo filosófico. Pareciera que no. O sea, es increíble. Yo hoy coincido totalmente contigo. Pero más allá de que Leopoldo pueda hacer una gráfica de ello, o Chávez pudo hacer una gráfica de ello, en su momento el mismo Capriles también. Capriles, exacto. Es que todos padecen del mismo virus. El asunto está... Se llama caudivit. Pero no hay caudillos si no hubiese una contraparte que les disputase el no caudillismo. Y por eso es que es un asunto de luchas donde ellos están jugando solos. Porque vamos a hablarte un momento de Leopoldo más allá de mi opinión sobre su política actual o sobre su conducta de vida. Pero la realidad es, ¿quién se le planta enfrente a Leopoldo en Venezuela que no sea chavista? Bueno, por la connivencia, por la terrible connivencia. Saca un momento eso. O sea, a Leopoldo, más allá, sea lo que sea, a Leopoldo Chávez lo sacó del poder porque no tenía un macho que se le parara al frente a decir, yo soy más jefe que tú. No lo hubo. Y Chávez escogió su rival, al más gafo, al niño mongólico en la manada, pues. Él escogió a quien ganarle. Y luego, cuando Leopoldo en su momento, con todos sus errores y su ego inmenso,
Que un día esto, si él pudiera, se manda a hacer una pirámide para él solo, porque es la realidad. Pero lo cierto es que desde la oposición nadie tiene la actitud de Leopoldo. Y allí yo tengo que hacer obligatoriamente una valoración positiva, desde el ángulo de que no hay otro que salga y diga, yo soy el que voy a tumbar el chavismo en esta vaina. Nadie lo hace. Es más, le tienen miedo a decirlo. Miedo. Y allí, ¿qué hace Leopoldo? Leopoldo, ahí sí entro entonces en la valoración. Con ese camión de cosas que tiene en la cabeza, él hace lo que él quiere, porque él es el padre de la patria. Ajá, pero ¿hay otro padre de la patria? ¿O no necesitamos un padre de la patria? ¿O vamos a pretender algo que más allá, y te repito, de que yo hoy tengo una opinión profundamente mala de Leopoldo López? Pero, mano, los movimientos que cambian la historia necesitan un líder. Y lo que dijo Capriles hace unos días es verdad, no lo tenemos. Y el único que intenta hacerlo es Leopoldo. Para mí no lo es, pero el único que lo intenta. Ajá. Porque desde los sectores más sensatos, más decentes, no hay una pugna real por eso. Porque a todos él los mandó a hacer la consulta popular. No, yo creo que no a todos, porque a mí no me mandó, no mandó a María. A mí tampoco. No mandó a María Corina. Cuando tú te pones a ver, eso no es así. Ahora, ¿tú no crees que María Corina está llamada a hacer ese contraste? Yo creo que la historia la llama, yo creo que tiene las condiciones para hacerlo. De eso no me queda duda. Y tú muy bien sabes mi apoyo a María Corina. Pero María Corina tiene que crecerse. María Corina tiene que dejar de hablar y comenzar a hacer. Y allí es donde Leopoldo, nos guste o no nos guste, el tipo es un monstruo. Ahora, que hace monstruosidades, pero es un monstruo, el tipo está en todas. De hecho, por eso es que le dicen petete, porque todo lo sabe y todo lo ve. Pero es que el tipo trabaja su asunto. Más te lo voy a poner en el caso inverso. ¿Por qué Chávez era Hugo Chávez? Chávez era un sujeto que se paraba a las 5 de la mañana pensando en el poder. Y a las 3 de la mañana y estaba pensando en el poder y en qué hacer. Y así murió. Y ojo, ¿cómo nosotros pensamos reconstruir un país sin gente así? Ahora, independientemente de lo que haya tenido y hecho Chávez en su cabeza o tenga y haga Leopoldo en tu cabeza, tú necesitas personas que se paren todos los días a las 5 de la mañana pensando en cómo arreglar esto y que a la 1 de la mañana no puedan dormir porque no lo han arreglado. Sí, pero la cabeza hay que tener la mejor amoblada. Me recuerda a Julio César, ¿no? Claro. Uno lee, por ejemplo, la vida y obras de Cicerón, que tiene como telón de fondo Julio César y a todo lo que él significó y a sus sucesores que mandaron a asesinar a Cicerón. Y uno va viendo, digamos, cómo estos monstruos terminan devorándose su propia obra. Terminan destrozando la República. O sea, uno ve la vida de Cicerón y uno, digamos que experimenta cómo la República, llena de instituciones y contenciones, se viene abajo, porque el hombre fuerte fuerza la barra y termina apoderándose de lo que era y de lo que no era. Ese hombre fuerte resulta tan peligroso que lo matan, pero sus sustitutos, el que vienen a reclamar el poder, son peores que él. En fin, o sea, lo que quiero decirte con esto es que yo sí creo que tú tienes razón en el sentido que esta tierra de caudillos está demasiado huérfana de héroes civiles, o sea, de alguien que ponga por encima las instituciones. Héroes civiles, me encanta eso. Que construya verdaderos consensos y que tenga un proyecto de país, no alrededor de sí mismo, que es la característica de Bolívar, Guzmán Blanco, todos, Páez, Rómulo, todos, sino un proyecto de país que seas capaz tú de dejar, porque tiene funcionamiento propio y porque puede echar para adelante solo. Fíjate que tú dices una palabra con la que yo rompí, que es proyecto país. Yo rompí esas dos palabras, yo creo que no van juntas. Uno que estudia estados y a mí me encanta la antropología política. Mire, no necesitas tener un proyecto de país. Tú necesitas tener una visión de tu territorio y tu gente a futuro. Una visión, que no es lo mismo que un proyecto. Yo no puedo creer que yo tengo que proyectar la vida de nuestros tataranietos, no. Yo tengo que tener una visión de cómo puede ser la cosa ya con lo que yo haga hoy para hacerles bien. Pero yo no puedo proyectarlo, no hay manera. Y yo creo que en eso los reconstructores de Alemania, los padres fundadores de Estados Unidos, incluso
No lo tomen a mal, pero incluso el mismo Partido Comunista Chino tienen esas visiones. Ellos no se ven a sí mismos. Ellos ven a los herederos de sus herederos de sus herederos siendo lo que ellos quieren ser. Ni siquiera lo que ellos son hoy. Tienen que existir, no es malo la élite. Eso no es malo, como nos lo han enseñado históricamente. El asunto es que esta élite no solamente es que se ve el ombligo, es que no sabe de quién son élite. Que es muchísimo peor. Y otro Leopoldo luego que salió. El de antes de entrar a Ramo Verde creo que tenía otras cosas en mente. Pero Chávez nunca le permitió enfrentarse. Es más, no le permitió ser candidato a la alcaldía metropolitana. Es más, te voy a echar un cuento como anécdota. Antonio Ledesma queda electo alcalde metropolitano porque Chávez decide que ni Leopoldo López ni Enrique Mendoza podían ser candidatos. Y la unidad se fue con el que no tenía gente. Es decir, quien decidió que Ledesma fuese alcalde mayor fue Hugo Chávez. Y después le quitó todas las competencias. Y claro, cosa que tal vez si el alcalde mayor hubiese sido Leopoldo, la cosa se hubiese manejado de otra manera. No puedo decir cómo hubiese sido la historia, pero no hubiese sido esa. Entonces, cuando tú tienes estas dos cosas juntas, cuando tú tienes por un lado que hay todo un recelo generacional sobre la participación y el liderazgo político, y en paralelo tienes una dictadura y una cruel que luego se te transforma en tiranía y que te desplaza a cualquier liderazgo ascendente, ahí hay un problema en dos dimensiones donde, aunque tú no lo creas, la dimensión principal sigue siendo la tiranía chavista. No, por supuesto. Lógico. Lo que pasa es que nunca la han querido ver así. Todo el mundo quiere tirarse besitos con ellos. No. En todo caso, mi querido Julio. Mi querido Coco, Víctor. Aquí termina este programa, pero excelente pre-Navidad. Este es nuestro regalo de Navidad para nuestros oyentes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González Bururú en los controles de Redis Barreto, leyéndonos las noticias, y todo el equipo de RCR por aquí todavía tratando de dar la batalla luego de 90 años y días de dar la pelea. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.